Pues nuevamente los saludo a todos. Muy buenos días. Vamos a continuar con lo que habíamos quedado en la clase pasada, que era hablando sobre dinámica. Ustedes recuerdan que yo les había dicho que estábamos comentando acerca de la dinámica. Les recuerdo rápidamente, ¿cierto? La dinámica junto con la cinemática son las que describen el movimiento, solo que la cinemática hace una descripción cualitativa, mientras que la dinámica la hace de una manera cuantitativa. ¿Cómo así? A la dinámica le interesan las causas o efectos que producen el movimiento, y esas causas o efectos se traducen en fuerzas. De fuerzas se viene hablando a lo largo de la historia, desde Aristóteles, Galileo, pero el que, digamos, resumió en un documento llamado Principios de la Naturaleza fue Newton. Entonces, Newton, en su documento de Filosofía Natural y Principios Matemáticos, lo que hace es un resumen de las leyes de la naturaleza. Y eso nosotros lo conocemos como las leyes de Newton. Entonces, habíamos dicho que existían tres leyes de Newton, que la primera ley, o también llamada ley de inercia, se presentaba si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a cero. ¿Eso qué implica? Un cuerpo que está quieto tiende a quedarse quieto, y un cuerpo que está en movimiento tiende a quedarse en movimiento si no hay ninguna fuerza externa que lo saque de ese estado de reposo o de movimiento. Esa es la primera ley de inercia. Esa ley de inercia indica o implica Vea el más, pan. implica más bien que la fuerza neta o la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo sea igual a cero. Por favor, cierren los micrófonos. Y la inercia se entiende como la tendencia de un objeto que está en reposo a quedarse quieto, o un objeto que está en movimiento a seguir en movimiento. Luego hablábamos también sobre la tercera ley, que también se conoce como la ley de acción y reacción. Y lo que me dice esta ley es que si yo le aplico una fuerza a algo, ese algo me reacciona con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Pues, por ejemplo, en un par de pelotas de billar se podría decir, o bolas de billar, si la fuerza que le aplico con una bola es la fuerza 1-2, entonces la bola 2 me reacciona con la misma fuerza, pero en sentido contrario. A eso se le llama la ley de acción y reacción. Esta tercera ley es bastante importante porque corresponde siempre a las reacciones que tienen las fuerzas. ¿Ok? Y se tiene que tener en cuenta que las fuerzas de las que habla no se actúan sobre el mismo cuerpo. Es decir, siempre hay dos cuerpos en los cuales yo puedo hablar de eso. Entonces aquí hay un cuerpo 1 y un cuerpo 2. O por ejemplo, en este ejemplo está el martillo, el clavo, etcétera, etcétera. No puedo hablar de ley de acción sobre un solo cuerpo. Bien, con eso entonces ya empezábamos a hablar de la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton lo que me dice es que intuitivamente Newton se dio cuenta que entre más fuerza le haga un bloque, pues este bloque más se aceleraba, ¿cierto? O intuitivamente lo que me decía era que la fuerza era proporcional a la aceleración, y para volverlo una ecuación de igualdad, entonces multiplicaba por una constante. Esa fuerza neta se mide en unidades de masa, que son kilogramos, y en unidades de aceleración, que son metros sobre segundo al cuadrado. A un kilogramo por un metro sobre segundo cuadrado se le llama un newton. Es decir, que cuando un objeto se mueve, lo que está experimentando es una fuerza neta. Esa fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo. Y de ahí, entonces, empezamos a clasificar las fuerzas. Yo les había dicho que existían fuerzas, o sea, habían tipos y clases de fuerzas. Fuerzas que operan, los tipos de fuerzas son fuerzas concurrentes, que son aquellas fuerzas que se aplican sobre un punto, y fuerzas coplanares, que son aquellas que se aplican en puntos distintos. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras?
que las fuerzas concurrentes se las puede manejar como si fueran escalares, mientras que las fuerzas coplanares se deben manejar como si fueran vectores. Entonces ahí yo apelo a toda su, sí, su pericia o su manejo de vectores, se puede decir. Bien, entonces no se olviden que las fuerzas las vamos a trabajar como si fueran vectores. Ahora, una vez clasificadas en tipos, decíamos que existían clases también de fuerzas. Las clases de fuerzas las podría dividir en dos conjuntos. Aquellas fuerzas por contacto o fuerzas que operan a distancia, les decía yo. Las fuerzas por contacto son obviamente cuando existe un contacto físico entre ellas, como por ejemplo el peso, la normal, la tensión, la fricción, etcétera, etcétera. Todas ellas son fuerzas por contacto. Y hay otras fuerzas que operan a distancia, por ejemplo, la fuerza magnética, la fuerza gravitacional, la fuerza normal o la fuerza radial, central, centrífuga, centrípeta. Todas ellas son la misma, pero son fuerzas que operan a distancia. Entonces, nosotros habíamos empezado a hablar de las fuerzas por contacto. Y esas fuerzas por contacto era, por ejemplo, la fuerza de gravedad. Esa es una fuerza por contacto, o lo que nosotros llamamos como el peso. Pero esta fuerza de gravedad es diferente a la fuerza gravitacional. Más adelante, cuando miremos por fuerzas a distancia, nos vamos a dar cuenta. A esta fuerza de gravedad, más bien llamémosla, o nosotros la conocemos comúnmente como el peso. Entonces, el peso, yo les había dicho que era una fuerza que siempre está apuntando hacia el centro de la Tierra y se debería definir según la segunda ley de Newton como masa por una aceleración, solo que aquí la aceleración es la aceleración gravitacional. Al peso muchas veces lo confundimos con la masa y es muy diferente. La masa es una cosa y el peso es otra. ¿Qué es la masa? Pues es la cantidad de materia que tiene. ¿Qué es el peso? Es la masa multiplicada por la gravedad. Por eso es que el peso cambia de acuerdo a la gravedad. Por eso es que dicen muchas veces que uno pesa menos en la luna, por decir algo. En la luna uno pesa un sexto de lo que pesa en la Tierra, porque allá la gravedad es un sexto de lo que es en la Tierra. Entonces, lo que cambia es el peso, pero la masa en la luna es exactamente la misma. Una vez habíamos dicho eso también, habíamos analizado la fuerza normal. Y esa fuerza normal es la reacción al peso. Entonces, si hay una fuerza peso hacia abajo, la superficie, que en este caso es la mano, me reacciona con una fuerza hacia arriba. Y esa es contraria al peso siempre y cuando la superficie sea una superficie horizontal. ¿Cierto? Esa fuerza normal tiene una característica especial, que es una fuerza que siempre debe ser perpendicular al plano que están formando. Siempre, siempre, o sea, siempre debe ser perpendicular al plano. Por eso es que, por ejemplo, nos quedamos en el ejercicio de que si yo tengo un plano inclinado, la fuerza normal siempre va a ser perpendicular o formando 90 grados con el plano inclinado, mientras que el peso siempre va a apuntar hacia el centro de la Tierra. ¿Hasta ahí ya recordaron la clase pasada? Esteban, ¿sí recordaste o no? Esteban. Dígame, profe. ¿Sí me Qué estabas pena. escuchando o no? Sí, ¿Sí recordaste lo de la clase pasada o no? sí. ¿Hasta ahí llegamos? Sí, hicimos unos ejemplos de fuerza normal y eso. Ya. O sea, Eh, la Esteban, normal es la que va hacia arriba siempre. O sea, por ejemplo, en el ejemplo que usted nos daba de un triángulo, de un la plano normal inclinado. de un plano inclinado, el peso siempre va hacia abajo, pero la normal va perpendicular, ¿es que es? Hacia Perpendicular donde está a hacia, la hacia donde está el superficie. objeto. Bien. Esteban, en un plano inclinado, ¿cuánto vale la normal? En un plano inclinado, a ver. ¿A qué nos dio igual la normal?
En el ejemplo que hicimos. Ah, la normal nos dio igual 90 a... grados, profe. ¿Cómo? Ah, no, sí, no. Nos dio... La normal en el ejemplo que hicimos nos dio que era W coseno del ángulo. El peso por el coseno Ajá. de Masa teta. por gravedad por el coseno de teta. Esteban, ¿importaba hacia dónde sea la inclinación del plano o no? O sea, si el plano está inclinado hacia la derecha, da una cosa, y si el plano está inclinado hacia la izquierda, da otra cosa, ¿o no? ¿O da lo No, mismo? si es el mismo, no. Daba igual. Ya, listo. Hasta ahí quedamos, ¿no? Sí. Hasta ahí vamos. ¿Cierto? Sí. Listo, muy bien. Ok, en ese orden de ideas, entonces nos faltan analizar otras fuerzas que operan por contacto o que están en contacto. Entonces ya tengo claro cómo opera la normal, y de la normal habría que decir otra cosa, que no es necesario que usted se aprenda la definición de la normal. Lo que es necesario es que usted aprenda a sacar la normal, porque la normal va a ir cambiando de acuerdo al ejemplo que vamos resolviendo. Cuando resolvamos ejemplos, ya les voy a indicar a qué me refiero. Pero la normal va cambiando de acuerdo a cada situación. Bien, otra fuerza de la que también opera por contacto es una fuerza llamada tensión. De esta fuerza, lo que les había dicho, creo, es que tampoco hay una definición en específico. Lo que sé o lo único que sé de la tensión es lo siguiente. De la tensión, lo único que sé es que siempre debe apuntar hacia el centro del sistema. O más fácil, de la tensión lo que ustedes deben recordar es que cuando la dibujen un diagrama de cuerpo libre, siempre la debe dibujar saliendo del diagrama. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo estuviera dibujando aquí mi diagrama de cuerpo libre, por ejemplo así, ¿cierto? Entonces usted ahí debería dibujar la tensión, ahí como la tengo, ¿cierto? Pero si usted lo está dibujando esta tensión aquí, entonces si dibuja su diagrama de cuerpo libre, pues ahí debería dibujar la tensión. Entonces, lo importante acá es que usted siempre dibuje la tensión saliendo del diagrama de cuerpo libre. Y de hecho, todas las fuerzas se dibujan así, ¿no? Usted no puede dibujar una fuerza entrando al diagrama de cuerpo libre. Siempre la debe dibujar saliendo. Ese es un principio de que las fuerzas sean coplanares, lo que les decía hace un rato. Bien, una vez tengan en cuenta eso, entonces de la tensión tampoco es que haya una definición como tal. Simplemente de la tensión decimos que aparece cuando existe una cuerda o existe una viga o existe una columna, ahí existe una barra, ahí existen fuerzas de tensión. Bien. Ok, una vez tenga en cuenta eso, entonces yo debo decir que existe otra fuerza por contacto y tal vez es la fuerza más importante, que es la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción también se llama. Y de esa fuerza de rozamiento existen, en realidad aquí en esta diapositiva solo están dos, pero existen tres tipos de fuerza de rozamiento. ¿Cuáles son esos tipos de fuerza de rozamiento? Está la fricción cinética, que es esta que aparece aquí, con esta K. Esa se llama fricción cinética. La fricción estática, que es esta que aparece con esta S. Y existe otra que no está aquí, que es la fricción viscosa. ¿Por qué no la coloqué acá? Porque esa fricción viscosa se mira mucho en mecánica de fluidos. Y por allá en tercer, cuarto semestre van a ver una materia que se llama mecánica de fluidos. ¿Ok? Entonces, por ahora nos vamos a preocupar solo de estos dos tipos de fuerzas de fricción. Bien. Estos tipos, ya sea la fuerza de fricción bueno, ¿cuál es la diferencia, profe, entre la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética? La diferencia es que la fuerza de fricción estática aparece siempre y cuando el objeto esté quieto.
Entonces, por eso se llama estático. Si el objeto está quieto, entonces está quieto gracias a que existe una fuerza de fricción estática. ¿Sí? Y la fuerza de fricción cinética aparece en función del movimiento, aquí lo dice, en función del movimiento del objeto. Es decir, cuando este tarro de basura aquí está quieto, entonces uno dice, ah, está quieto porque está la normal, está el peso hacia abajo, está la fuerza de fricción estática porque está quieto, y hay una fuerza pequeñita que no permite que esto se mueva. O sea, esta fuerza no es lo suficientemente grande para colocar en movimiento este tarrito de aquí. Pero si yo empiezo a Profe, hacer, cuéntame, ¿puede repetir lo del ejemplo? Es que está entrecortado. Lo escucho entrecortado. ya, nuevamente, repito aquí. Entonces, la diferencia entre la fuerza de fricción estática y cinética es que la una hace referencia a que el objeto esté quieto y la otra hace referencia a que el objeto esté en movimiento. Por ejemplo, aquí, en este tarro de basura, ¿qué fuerzas están actuando? Están actuando el peso, la normal, una fuerza de fricción estática que aparece aquí porque esto está quieto, y me imagino aquí una fuerza pequeñita. ¿Por qué me la imagino pequeña? Porque esta fuerza no es lo suficientemente grande para empezar a mover este objeto que es el tarro de basura. Entonces, como esto no se está moviendo, hay una fuerza de fricción estática. Pero si yo empiezo a aumentar esta fuerza de aquí, es decir, empiezo a hacer más fuerza de este lado, va a llegar un momento en que esta fuerza le gane a la fuerza de fricción estática. Entonces, la fuerza de fricción, una vez esto entre en movimiento, cambia de nombre y se llamará ahora fuerza de fricción, pero cinética. Cinético quiere decir movimiento. Entonces, no es que desaparezca la fuerza de fricción, simplemente que cambia de nombre. Esa es la diferencia entre la una y la otra. Ambas se definen. Profe, Cuéntame. una pregunta. O sea que cuando por ejemplo, en este ejemplo del tarro, cuando el tarro está quieto, aplican las dos fuerzas. Cuando el tarro está quieto, está tanto la normal, es una fuerza, el peso, No, solo que esas no, fuerzas están en el ajá, eje me Y. refiero a las fuerzas estática y cinética. No. Cuando está quieto, solo está la estática. Una vez entra en Ah, movimiento, ya, gracias. la estática se convierte en cinética. Es que miren, de hecho, Profe, cuéntame, pero en ese caso, ¿cómo sería la de movimiento en ese ejemplo? ¿cómo? O En sea, ¿cómo este, sería la cinética? aquí, No, ese sí ya lo entendí, la cinética, digo. ajá, en este ¿Cómo caso, sería el ejemplo? Ujú. por ejemplo, si tú haces una fuerza hacia acá, si que esto se empieza a mover hacia acá, ¿no? ¿Cierto? Hacia la derecha. ¿Cierto, Brian? Sí, sí, profe, lo estoy escuchando. Entonces, si se empieza a mover hacia la derecha, aparece, más bien, se cambia de nombre. No es que desaparece la fuerza de fricción. Se cambia de nombre. Antes se llamaba estática, ahora se llama cinética. Esa es la única diferencia. ¿Sí? Que Ah, cuando yo tengo un objeto quieto, entonces hablo de fuerza de fricción estática. Pero cuando yo tengo un objeto en movimiento, hablo de fuerza de fricción cinética. Como decir, solo cambia de nombre, nada más. Porque de hecho, listo. si usted se da cuenta, la definición es la misma. Miren, la fuerza de fricción estática, ¿cómo se define? Se define como nu, a esta letrica aquí se le llama nu estático por la normal, ¿cierto? En cambio, la fuerza de fricción cinética, ¿cómo se define? Se define como nu cinético, esta K significa cinético, esta S significa estático, nu cinético por la normal. Es decir, ambas fuerzas se definen de la misma manera, como nu por la normal. Lo único que cambia el nombre es si es nu estático o nu cinético. Eso es lo único que cambia el nombre. ¿Se dan cuenta o no? ¿Sí? Y bueno, ¿qué diablos? ¿Qué es ese nu? Ese nu
se lo conoce como el coeficiente de fricción. Coeficiente de fricción, tanto estático como cinético. Y ese coeficiente de fricción, ojo con lo que les voy a decir, escriban por ahí en su cuaderno. Este coeficiente de fricción solo depende de las superficies en contacto. ¿Cómo así solo depende de las superficies en contacto? Es decir, solo depende, por ejemplo, en este caso, que esto sea, por decir algo, de un material, qué sé yo, aluminio, y que esté sobre el asfalto, por ejemplo, sobre el pavimento. Entonces, el coeficiente de fricción estático solo va a depender de que esto sea aluminio y de que esto sea pavimento. Lo mismo que el coeficiente de fricción cinético. Solo va a depender de que esto sea aluminio y que esto sea pavimento. ¿Qué quiero decir que solo depende de los materiales? Lo que quiero decir con eso es que no me depende o no depende de las superficies en contacto. ¿Cómo así superficies? Es decir, me da lo mismo si yo tengo este tarro, así como lo tengo aquí de manera vertical, o si le doy la vuelta a este tarro y lo coloco de manera horizontal. Uno podría decir o podría tender a pensar que como lo coloco, por ejemplo, de manera horizontal, es decir, a lo largo esto aquí, voy a tratar de, a lo largo, ¿cierto? Profe, disculpe, o sea, podríamos decir que el coeficiente de fricción solo depende de los materiales con los que se rozan. Sí, eso es lo que estoy diciendo, es exactamente eso. Mas no depende de qué, de las superficies en contacto. Es decir, me da lo mismo si tengo el bloque así, el bloque o el tarro así parado, o me da lo mismo si, por ejemplo, me imagino que este tarro se cae. Entonces, aquí tendría esta superficie de contacto, mientras que aquí tiene toda esta superficie de contacto. Pero las fuerzas de fricción, tanto estático, cinético, más bien, los coeficientes de fricción, tanto estático como cinético, son exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque Profe, no dependen de las superficies. ¿Cómo? depende del área de la que esté. No, no No, depende, ¿no? no No depende. no depende del área que esté en contacto. Solo Ay. depende de lo que están hechos. De hecho, en este momento, ustedes, ya se me va a acabar la sesión. Antes de que se corte, busquen en internet o busquen ahí en su computador tablas de coeficientes de fricción. Solo esa tareita. Y en 2 minutos nos volvemos a conectar. Bueno, másito porque necesito el tiempo para que la sesión se me grabe. Entonces, tablas de superficies tablas de coeficientes de fricción. Busquen ahí en su computador para que me las compartan como pantalla. ¿Listo? Tablas de coeficientes de fricción, por favor. ¿Sí saben qué consultar? Luisa, Luisa, ¿me escuchas? Sí, profe, ya la busqué. Listo. Tablas de coeficientes de fricción. ¿Ya la buscaste, Luisa? Sí, profe. ¿Ya la encontraste? Sí. ¿Me puedes compartir tu pantalla? Pero es que estoy del celular. Ah, pues ya la comparto igual. Ah, no se puede, profe. No se puede. Que no, no, dice que no se puede mientras usted está compartiendo la suya. O sea, tendrá que dejar de Ah, compartir la suya. entonces salgo de compartir pantalla. Listo, comparte tu pantalla, Luisa. Ya. Los mensajes. Pantalla. Ya va, profe. Ahí ya está viendo. Ya, ya casi. Ya. Ahí estás tú con tu novio. Ya, esa o esta. Listo. Esta, por ejemplo, Pues ahí mire. dice de algunas sustancias, dice. Ya está bien, está perfecta, Luisa, gracias. Entonces, por ejemplo, miren, hay dos tipos de fricción. Ahí, por favor. Entonces, aquí está los coeficientes de rozamiento, ¿cierto? Estáticos y dinámicos. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, que están todos los estáticos
entre materiales, más no entre superficies. Por ejemplo, entre vidrio y madera, vale 0.2 el estático y 0.25 el dinámico. Entre el caucho y el cemento, por ejemplo, las llantas y el asfalto, esto es para ustedes importante, el estático vale 0.3, mientras que el cinético vale 0.25. Entre el acero y el latón, 0.5 y 0.4. Siempre, gracias Luisa, puedes dejar de compartir la pantalla. Siempre, Profe, ahí yo miraba uno que decía madera, madera, ya, y tenían diferentes valores de ¿qué es? DS y ajá, U estático y U cinético. es que por lo general siempre van a ser diferentes. Así sean Ajá. los mismos materiales. ¿Sí me entiendes? Y de hecho, por Ujú. lo general, el estático siempre es mayor que el cinético. Y eso tiene una razón. ¿Es por qué? Porque es más difícil colocar a mover algo que frenar algo que ya está moviéndose. Entonces, por lo general, Claro. los coeficientes de fricción estáticos siempre son mayores que el coeficiente de fricción cinético. Por lo general, hay algunos casos que sí cambian la regla. Bien, entonces voy a finalizar la reunión porque se me va a acabar el tiempo y en un momentico les vuelvo a enviar el enlace para que sigan. Vale. Bueno, ¿listo? Listo, profe.